Recording in progress. Listo, comenzamos a grabar, volvemos aquí. Entonces, vimos que eran los concilios. Se han dado a lo largo de la historia de la iglesia 21 concilios. El primero de Jerusalén, luego el de Nicea, el de Constantinopla, etcétera, etcétera. El último se realizó en el Vaticano, ¿sí? En la ciudad del Vaticano. Y por eso, y como fue el segundo concilio, porque el otro se hizo en 1869, el Concilio Vaticano I, y el segundo del 1962 a 1965. Son 21 concilios en los cuales han definido muchas cosas. Y hablamos de los dogmas, hablamos que era un dogma, y hicimos unos ejemplos chiquiticos de que eran los dogmas, lo comparamos con las verdades absolutas, no sé si se acuerdan de ese ejemplo que ven allá, etcétera. Y hablamos de los dogmas que hay, la clasificación de los dogmas y todo. En fin, hasta aquí la primera parte. Este documento se los voy a enviar una vez finalicemos nosotros este especial. Vamos a tener esos 30 minutos entonces de enseñanza, ¿de acuerdo? En esos 30 minutos vamos a acercarnos, nos metemos ahora en la Santísima Virgen María, ¿sí? Recuerden que este es un curso de apologética. ¿Qué significa eso? Apologética significa defensa de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos hablando todos esos temas que vamos a tratar, vamos a hablarlo tratando de responder a las preguntas que nos hacen a nosotros los protestantes, ¿sí? Entonces, ya colocamos como las bases en esa primera parte que vimos y ahora vamos a hablar sobre otros temas gruesos. De los temas más gruesos que nos tocan a nosotros protestantes es el tema de la Santísima Virgen María. Vamos a tratar de entender entonces qué es lo que dice la Iglesia acerca de las diferentes preguntas y cuestiones que tienen los protestantes sobre la Virgen María. Entonces voy a compartirles nuevamente la pantalla. Yo les pido el favor aquí que me digan si se ve perfectamente bien, si se ve borroso, si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien, Héctor. Perfecto. Se ve muy bien, Héctor. Perfecto. Entonces, comenzamos por acá. Los protestantes siempre dicen que María tuvo más hijos y ellos se basan en ciertos pasajes de la Biblia. Les invito a que tomen sus Biblias. Si quieren, les doy 30 segunditos para que busquen sus Biblias, ¿cierto? Y para que ustedes busquen. Mientras ustedes están buscando sus Biblias, yo les voy a decir, la Biblia guía, así como se los dije ya hace algún tiempo que vamos nosotros a ver, es desde la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia de estudio, es una traducción, no es una versión. Creo que les expliqué a ustedes la diferencia entre una traducción y una versión. Mientras ustedes siguen buscando su Biblia, yo les voy diciendo que una traducción es la traducción literalmente a nuestro idioma español del original de la Biblia, que está en 3 idiomas. Está en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? Esos 3 idiomas, de la manera más precisa, vienen esas palabras a nuestro idioma español. Traducción, ¿cierto? Pero una versión es una adaptación a nuestro lenguaje cultural para tratar de entenderlo un poco más. Entonces, la versión no es tan precisa en el lenguaje. La versión puede inclusive expresarme explícitamente algunas cosas. Y yo les invito a que busquen sus Biblias, porque ahorita vamos a ver varios textos donde con seguridad lo que ustedes vamos a leer con la Biblia de Jerusalén va a ser un poco distinto a las versiones que ustedes tengan. Pero me interesa que ustedes descubran esas diferencias para que ustedes vean cómo los protestantes o cómo nosotros mismos inclusive podemos interpretar equivocadamente algo. Pregunto, ¿ya trajeron sus Biblias? Me imagino que sí, ¿verdad? Listo. Sí, entonces, señor. vamos a empezar. Héctor. ¿Sí? Listo. Voy a marcar la respuesta. La pregunta que hacen los protestantes es, la afirmación es que ellos dicen que la Virgen María tuvo más hijos. La pregunta es, ¿de verdad la Virgen tuvo más hijos? Ellos dicen, en la Biblia hay varios pasajes donde habla de los hermanos de Jesús. Ah, los hermanos de Jesús. Listo. Entonces vamos a tratar de acercarnos primero a qué significan esos textos y de qué hablan esos textos de los hermanos de Jesús. Pero todo esto lo quiero contextualizar dentro de un dogma que es el de la virginidad de María. Todavía no voy a explicar el dogma lo voy a explicar después, al final,
de que esté tratando primero, voy a tratar de responder como si fueran protestantes, algunos, y entonces tratar de responder al protestante, pero desde la misma Biblia, demostrar desde la misma escritura que no hay hermanos de Jesús, ¿de acuerdo? Pero lo quiero enmarcar dentro del dogma de la Virginia Perpetua María, que más adelante lo vamos a explicar. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Te escucho. ¿Quién habla? Bueno, entonces los voy a silenciar los micrófonos para que no hayan distracciones, ¿de acuerdo? Los acabo de silenciar. Les pido por favor que los tengan silenciados y en el momento en que alguien tenga alguna pregunta, con mucho gusto, entonces pueda activarlo y preguntar, ¿de acuerdo? Creo que alguien ya lo dejó sin silenciar. Dejémoslos silenciados, por favor. Bueno, el primer argumento es que la Biblia habla de los hermanos de Jesús. ¿Será que Jesús tuvo más hermanos? Entonces, en el Evangelio de San Mateo, si ustedes saben, en el capítulo 13, verso 55, abran sus Biblias, por favor. Les doy 10 segunditos para que lo busquen. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 55. Mateo 13, 55. Yo ya tengo los textos acá, ustedes los tienen en pantalla, pero para que ustedes también lo comparen ya con las Biblias que ustedes tengan, las versiones. Si tienen Jerusalén, pues obviamente van a ver el mismo texto. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ojo, si yo soy católico y un protestante me saca la Biblia, es más, saca mi Biblia, tu Biblia, que me imagino que es una Biblia católica. Bueno, ella lo está escuchando, Carmen. ¿Quién está hablando? Por favor, dejen los micrófonos apagados, no los enciendan, gracias. Eso genera distracción para todos. Si alguien te lee desde tu propia Biblia esto, dices, uy, ¿será que sí es cierto? ¿Será que Jesús tuvo más hermanos? ¿Será que Jesús tuvo más hermanos? Abramos ahora, no pierdan la página, colóquenle algún papelito, no la pierdan. Ahora busquen el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versos 31. A ver, rápidamente, Marcos, capítulo 3, versos 31. No pierdan el texto, búsquense un papelito, no pierdan el texto y métanlo por allá, ténganlo por ahí separadito, ¿listo? Y en Marcos 3, 31, que está más adelantico de Mateo, dice, llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Mejor dicho, ya con esto un protestante me va a ganar y ya yo puedo estar pensando que definitivamente Jesús tuvo más hermanos, o sea que yo puedo estar pensando que la Virgen tuvo más hijos, puedo estar pensando un montón de cosas que no son. Ojo, la Biblia lo está diciendo, me dice el protestante. Y el protestante, para acabar de completar, me saca otro texto, Marcos 6.3, Marcos 6.3. Ahí mismo, un poquito más adelante, ya encontraste Marcos 3:31, ahora Marcos 6:3. Te voy leyendo este texto mientras tú lo buscas. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermanos de Santiago? Ojo, María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Oiga, según este texto, Jesús tenía un hermano llamado Santiago, un hermano llamado José, un hermano llamado Judas y otro llamado Simón. Y continúa diciendo, y no están sus hermanas. Miércoles, además tenía hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6:3, tercer texto. Ya aquí en este punto, usted, pobre católico, si usted no ha recibido este curso de apologética, ya usted puede estar diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Será que tienen razón los protestantes? Y entonces, para acabar de completar, llega Hechos 1:14. Más adelantico, busquen la Biblia. Recuerda, deja papelitos ahí para que no pierdas estos textos. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Más adelantico, busca ese texto, por favor. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Como quien dice, ahora sí, usted se volvió protestante, porque católico ignorante, seguro protestante.
Entonces ahí está, 4 textos que te presenta un protestante, 4 textos que dicen que Jesús tuvo más hermanos y hasta dice que se llaman Santiago, José, Simón y Judas. Mejor dicho, ya quedamos muertos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué responde el católico? ¿Qué responde el católico ante una cosa de estas? Vamos a ver. Entonces, la palabra hermano, ojo, recuerden que la Biblia está escrito en idioma hebreo, arameo y griego. ¿Listo? Ténganlo presente. Hermano en hebreo se dice ad-ahot, se dice ad-ahot hebreo, en hebreo, la palabra hermano. Y la palabra hermano se utiliza y tiene 4 sentidos, esta palabra. 4 sentidos tiene la palabra hermano. El primer sentido es que la palabra hermano significa lo que tú y yo pensamos hoy en día, hermanos de sangre. Es decir, hijos de la misma mamá y del mismo papá. Hoy en día, para ti, para mí, ¿qué es hermano? ¿Qué significa hermano? Ah, bueno, un hermano es una persona consanguínea a mí. Es decir, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces, en un primer sentido, esa palabra ahot, hermano en hebreo, significa lo que tú y yo creemos hoy. Es decir, que esa otra persona es hijo del mismo papá y de la misma mamá. Hermanos. Un ejemplo está en Génesis 4:1-2. Estos de aquí en adelante, si los quieren, perdón, no hay ningún problema, pero los otros que les dije, sí, los tenganlo por allá. Génesis 4:1-2. Váyanse al principio de la Biblia, por favor. Váyanse al principio. Y ahí, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el Génesis, primer libro de la Biblia, busquen Génesis 4:1-2. Y yo después de que lea este texto, yo voy a invitar a algunos de ustedes de aquí en adelante a que ustedes me lean, algunos de ustedes me lean también un texto, ojalá que no sea también de Jerusalén, sino que sea otra Biblia distinta a Jerusalén. Si tiene Dios habla hoy, o si tienes la Nácar Colungar o la latinoamericana, cualquiera de esas. Yo voy a leer primero esta y luego doy el paso para que algunos de ustedes lo lean. Génesis 4:1-2 dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Muy bien. Este texto está diciendo que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y utiliza la palabra hermano. ¿Listo? Ahora invito a cualquiera de los que están allí a que abra su micrófono y que lea desde su Biblia, ojalá que no sea Jerusalén, lea el mismo texto, Génesis 4, versos 1-2. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Listo, léelo. Marilena, me parece que eres tú. Dice, sí. Dale, Marilena. Conoció el hombre a su mujer que concibió y parió a Caín, diciendo, he alcanzado de Yahvé un varón. Volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo del tiempo. Hasta ahí, Marilena, ¿listo? Palabra de Dios, ¿listo? Te alabamos, Señor. Entonces, aquí la palabra hermano se traduce igual tanto en Biblia de Jerusalén como en cualquier versión, ¿listo? Entonces, primer sentido de la palabra hermano, es decir, ¿cómo se dice hermano en hebreo? Se dice ad-ahot, ¿listo? El primer sentido es que la palabra hermano significa hermano, o sea, hijos de un mismo papá y de una misma mamá, ¿listo? Vamos con el segundo sentido. El segundo sentido de ad-ahot, es decir, la palabra hermano no significa que sea necesariamente hermano de sangre, sino que pueden ser familiares o parientes. Ojo, familiares o parientes. No necesariamente hijos del mismo papá o de la misma mamá. Vamos a abrir el Génesis en el capítulo 13, versos 8. Rápidamente, antes de leerlo, les doy 10 segunditos. Estamos en el mismo libro del Génesis. El mismo libro del Génesis. Vamos a ver el primer libro, el 13:8, y luego de leer este, que Olguita lo va a leer, alguno de ustedes lo lee. Les estoy dando tiempito para que lo consigan. Génesis 13, versículo 8. Olguita va a leer el texto aquí entonces. Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores,
pues somos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Somos hermanos. ¿Será que Abraham y Lot eran hermanos? Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Alguien que lea 13, Génesis 13:8? Así ¿Ves? pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos Palabra de Dios. de Dios. ¿Qué Biblia tienes tú, Claudita? Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Listo? ¿Alguien tiene una Biblia distinta a Dios habla hoy? Sí. Sí, yo también tengo otra distinta. Listo, léela. Por- ¿Quién es? ¿Eso es Julio César? Me imagino. Julio César. Esta Biblia es la de Verbo Divino. Dale, Dice, léela. así que Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Bien. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué relación tenían, qué parentesco tenían Abraham y Lot. ¿Sí? Sobrino. Vamos a buscar Génesis en el capítulo 11, más atrás, verso 27. Les doy tiempo antes de que Olguita proclame este texto. Génesis 11, 27, un poquito más atrás. Y Olguita entonces lo lee. ¿Qué dice? Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. O sea que Abraham, Nahor y Harán eran hermanos, ¿cierto? Sigue. Harán engendró a Lot. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Muy bien. Este texto, ¿quién lo lee? ¿De ustedes? Y otra Biblia. El que quiera. Génesis 11, Yo 27. lo leo. Dale, léelo. Floralis. ¿Quién? ¿Floralis? Sí. Descendientes de Taret. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, ¿qué relación de parentesco tenían Abraham y Lot? ¿Qué eran? Lot. Sobrino, Lot era el sobrino de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Pero ¿por qué Génesis 13:8 dice que son hermanos? Porque en esa época se utilizaba pues lo que dice el segundo sentido, que el hermano era familiar o pariente. O sea que no, Exactamente. o sea que la relación de consanguinidad no se tiene que interpretar netamente al mismo hijo de padre o madre, sino que la propia Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento le da la interpretación de que son consanguíneos, de que existe una relación de consanguinidad como primos, hermanos, pero en esa época no se utilizaban esos términos como decir, oye, es mi primo, sino en esa época siempre el término hermano se refería a familia. Exacto, muy bien. Vamos con el primer sentido, que es el consanguíneo, a la palabra hermano. El segundo sentido, que es a nivel familiar. Vamos a seguir viendo otro ejemplo del segundo sentido. Vamos aún más adelante a Lucas. Más adelante, vamos más adelante a Lucas. De la mitad para arriba de la Biblia está San Mateo, está San Marcos, está San Lucas. Busquen esas Biblias, muévanla, desempólvenla, La porque Biblia más rápida del oeste. porque esas Biblias están siempre en el Salmo 91 por allá abierta y nadie la lee, ni ustedes la leen. Ahora sí la están leyendo, entonces ahora sí desempolvar solamente el Salmo 91. Busquen Lucas capítulo 3, verso 1. ¿Listo? Lucas 3:1, está para arriba. Y Olguita proclama el texto y mientras tanto ustedes buscan el texto para que alguien lo lea. ¿Listo? Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconitida, y Lisanías, tetrarca de Abilene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, al que le guste las palabras enredadas, aquí está. Este texto es perfecto para eso. Entonces, para ver qué otro hermano se quiere enredar leyendo este texto. A ver, desde una Biblia distinta. Yo Listo. ¿Quién es yo? tengo la latinoamericana. Perfecto. Listo. Dale. Milena, Léela. 3:1. Lucas 3:1. ¿Qué dice? Milena, Dale, Milenita. sí. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y
¿Aló? No me digas que te saliste, Milenita. ¿Qué me late que se salió Milenita? Se le cayó la señal. Bueno, ¿quién quiere leer entonces? Porque Milenita se acabó de salir. La sacó el internet. Yo lo Yo leo. Adonai, Listo, léela, por favor, mi amigo. Corría el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes en Galilea, su hermano Filipo en Iturea, y Troconitida y Lisanias en Albilene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el texto de Lucas dice que Filipo y Herodes eran hermanos. Ahora bien, nosotros sabemos por historia, sobre todo por Flavio Josefo, un historiador romano de origen judío, que esto no es cierto. Flavio Josefo nos dice en su libro de historia que Filipo era hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén, mientras que Herodes era hijo de Herodes el Grande y Maltase, su cuarta esposa. Bien, son hermanos, pero son hermanos, a ver, ¿quién me dice qué tipo de hermanos son ellos? ¿Quién me explica? medio hermano. Hermanos, Exactamente, son medio hermanos, son hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. ¿Listo? Es decir, este es otro ejemplo en el segundo sentido de consanguinidad, ¿cierto? Por una parte, pero también de familiaridad. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Vamos a un tercer sentido. La palabra ahot significa hermano también, pero cuando se habla de miembros del mismo pueblo. Éxodo 2:11. Ahora nos vamos al principio de la Biblia. Váyanse al Antiguo Testamento. Acuérdense el primer libro del Génesis, el segundo es el Éxodo. Entonces busquen en Éxodo al principio de la Biblia, después del Génesis, que es el primer libro, van a encontrar el Éxodo en el capítulo 2 y el verso 11. ¿Listo? A ver, la Biblia más rápida lo está. Le damos 10 segunditos mientras que Olguita proclama el texto, 10 segunditos. Y vamos a ver este tercer sentido de la palabra ahot. ¿Listo? En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, ¿alguien que lea el texto? De otra Biblia, otra versión. Yo Adonai, Adonai, a ver, léela. cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que su trabajo era muy duro. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos. ¿Aló? Se te escucha muy regular. Hasta ahí. Creo que estás lejos hasta ahí, pero lastimosamente ¿Escucho muy mal? se te escuchó como robotizado y no se te escuchó. Vuelve a leer, por favor, otra vez. Bueno, cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que esta Biblia dice hermanos de raza, ¿sí? Es decir, esta Biblia, para que nosotros comprendamos más, ¿cómo es que se llama? ¿Qué Biblia es la tuya? ¿Aló? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Esta Biblia Dios habla hoy, habla de hermanos de raza, ¿sí se dan cuenta? La de Jerusalén no dice hermanos de raza, dice hermanos, ¿sí? O sea que hay un tercer sentido, que son hermanos, hace referencia a miembros del mismo pueblo. O sea que en un primer sentido, hermanos es un hermano de sangre, hijos del mismo papá y de la misma mamá. En un segundo sentido, hermano significa que son familia, pueden ser primos, pueden ser medio hermanos, pueden ser sobrinos, etcétera. En un tercer sentido, son hermanos, significa miembros del mismo pueblo. Ojo, miembros del mismo pueblo. Este texto es un ejemplo para ello. ¿Listo? Seguimos. Bueno. Y hay un cuarto sentido, que hermanos, en un sentido espiritual, ¿cierto? Así como nos llamamos, ustedes son mis hermanos en el Señor. Olguita es mi esposita. Ustedes que están allá, todos son hermanos en el Señor. Listo.
Vamos a buscar Marcos 3, 33, 35. Marcos 3, 33, 35. Eso parece como si fuera un número telefónico de esos de televentas. Marcos 3, 33, 35. 5. Bueno, dice así mientras ustedes van buscando, ahí vayan buscando el Nuevo Testamento. Dice así. Él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien ya lo encontró, Marcos? Ya, pico. Recuerden que Marcos está más adelantico, después de Mateo, después de... Sigue encontró Marcos. ¿Listo? Ya lo tengo. Listo, léelo, por favor. Léelo. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en un cuarto sentido, la palabra hermano, que en hebreo se dice ahot, significa hermanos, pero en sentido espiritual, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de hermanos en el sentido espiritual. Vamos a ver otro ejemplo de este cuarto sentido. Segunda Corintios capítulo 2, versos 13. Entonces, vámonos más adelantico, ya pasas Mateo, Marcos, ve más adelante. Estamos en Marcos, ve más adelante. Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera Corintios, y llegas a Segundo Corintios, la segunda carta de Corintios. Es decir, Pablo le escribió a la comunidad de Corinto y por eso se llama la carta a los Corintios. Por eso se llama así. ¿Listo? Olguita va a leer entonces Segunda Corintios 2:13. Dice así, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a mi hermano Tito. Y despidiéndome de ellos, salí para Macedonia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Pablo está diciendo que tiene un hermano llamado Tito. ¿Sí? Si ustedes leen más adelante se van a dar cuenta que Tito no era hermano, no era hermano sanguíneo, sino que era un discípulo de él. ¿Listo? Comunidad. ¿Quién encontró 2 Corintios capítulo 2 versos 13? ¿Quién? La Biblia más rápida del oeste. Mi corazón estaba sobre ascuas al no encontrar allí a Tito, mi hermano. Así que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Palabra de Dios. Muy bien. Palabra de Dios. Entonces, miren lo bello. Este texto Pablo está hablando de Tito como su hermano, pero es su hermano en la fe. Es hermano en la fe. O sea que la palabra ahot significa hermano en la fe. Otro texto, hay muchos más, yo aquí simplemente saco unos poquitos, pero son para que ustedes lo tengan en cuenta. Filipenses capítulo 2, verso 25, ¿listo? Entonces, están en Corintios, vayan más adelante, luego sigue Gálatas, luego sigue Efesios y luego sigue Filipenses, ¿listo? Más adelante, ya están en Corintios, van más adelante, ¿listo? Y van a encontrar Filipenses, bueno, y dice así. Entre tanto, he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Quién encontró Filipenses 2:25? Alejandro Munar. Dale, Alejandrito, Tortolito. Sí, señor. Mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces tenemos... ¿De qué Biblia tienes tú, Alejandrito? La Reina Valero. Bueno, la Reina Valero es la Biblia protestante equivalente a la vida de Jerusalén. Es Biblia de estudio. Y menos mal que tienes esa Biblia porque nos va a servir bastante para que nos demos cuenta de las diferencias profundas que hay en ciertos textos. Qué chévere que tengas esa Biblia. Esa es Biblia de estudio, ¿no? La Biblia de estudio católica es Biblia de Jerusalén.
La Biblia de Estudio de Protestante es Reina Valero. Yo sé que ustedes no sabían, pero con este curso estamos aprendiendo. Yo también tengo la Reina Valero. Yo tengo como 5 Biblias Sí. de diferentes traducciones, versiones y esa. Me quiero comprar una Biblia judía, la Tanaj se llama. Esa está en mis objetivos cercanos porque nosotros debemos tener en casa diferentes Biblias para que aprendamos a ver la diferencia. ¿Listo? Alejandrito, muchas gracias. ¿Oíste? No, con mucho gusto. Esa es una que bajé del celular. No sabía que era Ah, no te del... preocupes, Sí. no te preocupes, tranquilo. Yo la está leyendo en el celular. Entonces, en el celular, ahí cuando tú la bajas, creo que puedes elegir varias Biblias. Por ejemplo, cuando ustedes bajan la aplicación de la Biblia, ahí dice latinoamericana, Dios habla hoy, Reina Valero. Sí, también la pueden conseguir, pero en otra aplicación, la de Jerusalén. Yo después les digo cómo pueden conseguir la de Jerusalén también. ¿Listo? Pero Listo, bien, gracias. bien que la tengas ahí porque a nosotros nos sirve enormemente. No la vas a quitar para que nos demos cuenta de varias cositas. Listo, entonces este ejemplo que nos ayuda a nosotros a ver el cuarto sentido de la palabra ahot, es decir, de la palabra hermano. Bueno, sigamos entonces acá y terminamos esta parte para redondear. Entonces, en la escritura ser hermano, ser llamado hermano de alguien no implica necesariamente ser hijo de los mismos padres. Y por eso se tiene que especificar si es hija de su madre o hija de su padre. Entonces, miren, cuando en la Biblia quieren especificar que esa persona son hermanos consanguíneos, son hermanos de sangre, especifican que es hijo de su madre o de su padre. No se sientan con groserías. Es lo que dice allí. ¿Listo? Levítico capítulo 18, verso 9. Vámonos al principio de la Biblia. Está el libro del Génesis, está el libro del Éxodo y luego sigue el libro del Levítico. Al principio, váyanse al principio de sus Biblias. Levítico capítulo 18, verso 9. Y dice así: no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien ya encontró ese texto de Levítico 18, 9? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dice? Véanlo. Ni tendrás que ver con hermanos, hermana tuya de padre o de madre, o ora sea nacida en casa o fuera de ella. ¿Qué Biblia es Palabra esta? de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué Biblia es esa? ¿La Reina Valera? No, esta ya es otra. Esta es la traducida en la Vulgata Latina por el padre José Miguel Petisco. Ok, de la Vulgata. Esa es la Biblia oficial de la La iglesia. Vulgata, sí. Listo, entonces miren que este texto está diciendo justamente, no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Es decir, está hablando de la hermana, hermana de sangre, como tal. Porque la hija Y la está de la mamá y especificando. el papá. Váyanse 2 capítulos más adelante, en el mismo Levítico, en el capítulo 20, verso 17, que dice así. Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien que quiera leer el mismo texto de otra versión, de otra Biblia? El hombre que tiene relaciones con su hermana, hija de su padre o de su madre, y ve su desnudez, y ella la de él, es una ignominia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren este texto. Este texto está confirmando cada vez que la Biblia, como la palabra hermano, atahot, tiene 4 sentidos. Cuando el autor sagrado quiere especificar que está hablando de 2 hermanos de sangre, especifica que es hijo de su hermano o de su hermana. ¿Sí se dan cuenta? Y miren que cuando está hablando Jesús, no está diciendo nada de eso. Deuteronomio 27, 22. Último ejemplo. ¿Qué dice Olguita? Espérate, ya más adelante, está en el Levítico, ¿cierto? De Génesis, Éxodo, de Levítico, luego sigue Números y luego sigue Deuteronomio. Entonces, más adelantico, Deuteronomios capítulo 27, verso 22. ¿Qué dice? Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién encontró Deuteronomio 27, 22? Maldito sea el que se acueste con su hermana,
ya sea por parte de padre o por parte de madre, y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Les acabo de dar 3 textos donde cuando el autor sagrado en la Biblia quiere decir que las personas a las que se refiere son hijos de la misma persona, siempre utiliza la expresión hija de su padre, hija de su madre, ¿sí? ¿Por qué lo hace el autor sagrado? Porque la palabra ahot significa o hermano de sangre, o hermano de familia, o hermano del mismo pueblo, o hermano en la fe. Entonces, para especificar que son hermanos de sangre, la Biblia tuvo que haber dicho en los primeros textos que leímos, tuvo que haber dicho entonces que Jesús era el hijo de María y de José, y que el otro que se llamaba Santiago también hijo de María y de José, y que los otros que estaban allí también eran hijos de María y José, y no dice eso. Estos 3 textos son la prueba de que cada vez que el autor sagrado quiere decir que los hermanos son de sangre, tiene que especificar que son hijos del mismo papá y de la misma mamá. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí para dar paso entonces a las dudas, a las preguntas. ¿Listo? Pues más que preguntas, como una aclaración, porque cuando pasa la crucifixión, hay el argumento de que María tuvo más hijos, cae porque dice María de Cleofás. Y en ese versículo al que se refería concretamente a los hermanos de Jesús, hace referencia concretamente a María de Cleofás, no a la Virgen María. Y nosotros vamos a ver ese texto. Justamente en 8 días lo vamos a ver. Ese texto vamos a ver dentro del contexto de la respuesta de quién es Santiago el mayor y el menor. Vamos a ver justamente quién es María de Cleofás. Entonces, bueno, les quedó, hasta aquí vamos, claro. ¿Está muy enredada la cosa? ¿O estamos bien? ¿Estamos enredados? Estamos bien, el ticker está muy bien. Bueno, listo. Si los enredo, entonces me dicen que el confunde y vencerás. Entonces, la idea es que ustedes entiendan. Y si ustedes no entienden alguna de las cosas que estamos hablando aquí, entonces sí les pido el favor que me avisen con tiempito. ¿Listo? Porque en unas Biblias dice Yahvé y en otras dice Jehová. Esa es una muy buena pregunta. Cuando tú tienes una Biblia católica, en el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba de diferentes nombres. El Adonai, el Elohim, el Sebaot, ¿cierto? Pero en particular a Yahvé se le dice, a Dios se le dice Yahvé, ¿sí? Yahvé. Yahvé es el nombre como tal de Dios, ¿sí? Jehová es el nombre utilizado por los protestantes, ¿sí? Nosotros creo que en este curso vamos a ver, les voy a explicar en detalle la diferencia entre Yahvé y Jehová, ¿sí? Jehová es una palabra que no significa nada, ¿sí? El nombre de Dios antiguamente perdió la forma como se podía pronunciar. Entonces, el único que pronunciaba el nombre de Dios era el sumo sacerdote, y lo hacía una vez en el año, y lo hacía por Pascua. Entonces resulta que él lo pronunciaba una sola vez, porque el nombre de Dios era considerado tan sagrado que era el impronunciable, el innombrable, no se podía decir el nombre de él, y solamente lo hacía el sumo sacerdote. Entonces con el tiempo el nombre de Dios se fue perdiendo. Entonces el nombre de Dios siempre se conoció por las 4 famosas letras del tetragramatón, el Y, la H, la W y Yahweh. Entonces, y luego se olvidó la pronunciación. Entonces, en ese olvidar la pronunciación, cuando intentaron rescatar la pronunciación del nombre de Dios con el paso del tiempo, los protestantes dijeron que la pronunciación era Jehová, ¿sí? Porque cogieron el nombre Adonai, las vocales del nombre de Dios Adonai, hicieron un artificio que no es válido, y entonces salió de ahí Jehová, ¿sí? Pero el nombre de Dios es Yahvé. Entonces, las Biblias católicas vas a encontrar que dice Yahvé, y las Biblias protestantes dicen Jehová, ¿sí? Pero Jehová, inclusive los protestantes que son estudiosos, que son teólogos serios, saben que Jehová no es la palabra correcta utilizada y demás. En las Biblias, como Dios habla hoy, que es una Biblia ecuménica, es decir, hecha por católicos y protestantes, no van a encontrar ni Yahvé ni Jehová, van a encontrar Señor. Siempre van a encontrar Señor. ¿De acuerdo? Ahí como por encimita, pero creo que en este curso tengo contemplado de explicarles eso de la palabra, de la diferencia entre Yahvé y Jehová, que ya te lo expliqué así grandes rasgos, ¿sí? ¿Te quedó claro, María Elena? Sí, señor, muchas gracias.
Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pues yo quería decir como que, bueno, siempre que es el nacimiento de Jesús, ¿me escuchan? Sí. Sí, mi nenita. Bueno, que se celebra pues el nacimiento de Jesús, siempre la lectura pues era larga y estaba el antepasado de Jesús, ¿no? Y empieza a narrar cómo los orígenes de Jesús, estaba que Jesucristo, hijo de David, de Abraham, bueno, y empieza a narrar toda como su descendencia, ¿no? Entonces pues ahí se aclara, digamos así, Mateo aclara de dónde proviene Jesús y aclara pues que nació de María Virgen, lo repite, y dice por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues a veces cuando uno va, es 24 de diciembre, ¿no? Y se celebra el nacimiento de Jesús, pues hacen toda y yo decía, bueno, porque esa lectura tan larga con toda esa descendencia, pues efectivamente para aclarar también pues de los hermanos de Jesús, pues que no hay, porque viene toda esa descendencia para nacer el Salvador, ¿no? Que es hijo único del Padre. De acuerdo. Era como es. Gracias por esa acotación y quiero agregar a lo que tú dices, que eso se hace también con la intención de confirmar lo que decían las profecías en el Antiguo Testamento, de que el Mesías provendría del tronco de David, ¿sí? Que era el león de la tribu de Judá, porque David justamente viene de la tribu de Judá, ¿sí? Y el Mesías venía de esa línea, de esa genealogía. Entonces, el propósito ahí del autor sagrado es justamente eso, demostrar a través de la lectura de esa genealogía de que Jesús es el hijo de David. Claro que hay otro texto que especifica un poquito más eso y justamente hoy se especificó, no, hoy no, en esta semana, creo que fue el día de ayer, en eso se especificó acerca de ese texto se abordó. Bueno, sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, terminamos entonces para comenzar la oración. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo miro aquí esta otra página porque pronto alguien por aquí está levantando la mano. Parece que no, ¿cierto? Bueno, muy bien. Preguntita, Héctor, una preguntita. Sí. Yo tengo esta inquietud. Yo quiero saber, ¿entre primos, hermanos, es pecado el matrimonio o no? Es una muy buena pregunta. Sí está prohibido, inclusive a nivel religioso. Aquí está inclusive el texto. No, ese texto no era el que les iba a buscar. Pero sí, no se debe hacer, no está bien visto desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí de familia, ¿sí? Y hay un tema de la consanguinidad y juega un papel muy importante por el tema de las enfermedades genéticas, ¿sí? Por eso aquellas culturas que son guetos, donde solamente se casan entre hermanos, entre primos y demás, es un problema. Inclusive la legislación colombiana tiene prohibido también eso, ¿verdad? Entonces sí es considerada como un pecado porque es una persona cercana, ¿sí? Y la cuestión es un pecado mayor más cuando, por ejemplo, si son primos. Perdón, cuando son hermanos. Cuando es hermano es un pecado mayor porque pues es la misma carne. Pueden haber excepciones, pero sí es considerado como algo que no, que es indebido. Pero anteriormente se usaba mucho entre las familias casarse, ¿no? Sí. Digamos, hay unas partes acá en Colombia, creo que es en el valle, en alguna parte del valle, donde se casaban muchos primos entre sí para no perder herencias, para no perder esas partes hereditarias. Entonces el problema también es de problemas genéticos, ¿no? Que nacen con muchos problemas mentales o con problemas de enanismo o si no personas muy altas, ¿no? Pero eso se daba hasta hace muy poco, hasta el siglo pasado, antepasado, se daba mucho eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Casarse entre primos. Sí, pero eso no está bien visto dentro de nosotros, entre los cristianos, no está bien visto, ¿verdad? Bueno, la última pregunta, Nidia. Sí, señor, gracias. Pues algo que de pronto yo tengo claro en cuanto a la virginidad de María es que Dios Padre pues ha hecho las cosas perfectas, ha hecho las cosas correctas y Él no se equivoca. Entonces el hecho de haber escogido a María
tan perfecta en su esencia, en su plenitud, pues ahí no hay ninguna equivocación. Entonces eso es lo que de pronto quizás para mí tiene como más peso en cuanto a eso, porque Dios Padre no, en su creación, todo lo que realizó en los primeros inicios de la humanidad, Él no hizo nada imperfecto. Entonces, para mí eso tiene también un gran peso del sentido de que Dios es perfecto en sus cosas y escogió a María para su misión y escogió a Jesús y todo lo que de aquí en adelante ha pasado, pues para Él es todo perfecto. Por eso es que quizás nosotros distorsionamos toda esta información y para nosotros pues es importante lo que nos has enseñado esta noche y ante todo pues muchas gracias. Sí, de acuerdo, Nidia. Y nosotros digamos que hay dos como clases de creyentes, ¿no? El creyente que cree por fe, ¿de acuerdo? Y el creyente que necesita, así como Tomás, hasta que no meta el dedo en sus llagas, hasta que no toque, no creo. Con los protestantes necesitamos argumentos como estos, ¿sí? Los protestantes, cuando nosotros salimos con argumentos de fe, entonces ellos no nos creen. Entonces con ellos toca con la palabra de Dios, porque ellos solo Biblia. Si no está en la Biblia no le creo. Entonces con ellos toca con estos argumentos. Apenas estamos comenzando para tratar de entender esto de qué significa de que Jesús realmente tuvo más hermanos. Entonces, y vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, justamente el camino que vamos a recorrer de las Sagradas Escrituras con los argumentos protestantes y las respuestas de nosotros los católicos es precisamente para tratar de llegar a esa conclusión de que cuando lleguemos al dogma de la Virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto, ya queda mucho más comprendido después de haber visto estas cositas que ya estamos comenzando a ver. ¿Listo? Bueno, creo que ya terminaron las preguntas. Sí, yo creo que ya terminaron las preguntas. Entonces, vamos a darle paso en este momento a la oración. Como siempre, vamos a hacer una cosa, de acuerdo a lo que les dije hace 8 días. La oración que hagamos nosotros una vez al mes, que es la última del mes, la vamos a hacer entonces, que es la oración de todo el espacio para orar. La vamos a hacer siempre con la guitarra, etcétera. Y las otras la vamos a hacer como le hemos venido haciendo tradicionalmente, con algunos cantos que estamos poniendo de fondo, ¿de acuerdo? Voy a parar hasta aquí la grabación, sobre todo para las personas que después van a ver esto.